¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando las informaciones de la primera edición de Costa Rica Noticias de hoy, lunes 14 de diciembre. De inmediato nuestras informaciones. Las condiciones estables del tiempo en todo el país se mantuvieron durante el fin de semana. En el Instituto Meteorológico Nacional señalan que de esta manera se mantendrá hasta el martes, cuando ingrese más humedad del Caribe. Las condiciones típicas de la época seca en la que se encuentra gran parte del territorio nacional se percibieron durante este fin de semana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, no se presentaron precipitaciones y eso se debe a las condiciones muy estables en la atmósfera. Lo cual está favorecido por la disminución en la humedad contenida en la atmósfera. Esto genera poca nubosidad en la mayor parte del día y que esta concentración de nubes se mantenga principalmente hacia sectores montañosos. Así como se espera poca nubosidad en gran parte de este domingo, también la posibilidad de lluvias es mucho menor que en días anteriores y de manifestarse sería hacia estas partes montañosas, así como de forma muy aislada en sectores de Pacífico Central y Sur. Sin embargo, este patrón podría variar un poco a partir del martes cuando ingrese más humedad desde el Caribe. Eso sí, las condiciones ventosas y la baja temperatura es típica de la época, así que tómelo en cuenta. Estima que esta condición prevalezca también incluso hacia el día lunes. Los vientos alisios se mantienen moderados con algunas ráfagas fuertes, las cuales prevalecen principalmente tanto en el Valle Central como también hacia el Pacífico Norte. Hay altas posibilidades que haya un cambio en las condiciones atmosféricas a partir del martes, donde se estima un aumento en la humedad. Por el momento, el Pacífico Central y el Valle del General aún no se encuentran en la época seca. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, estas zonas del país ingresarían a esta época entre el 27 y el 31 de diciembre, mientras que el occidente de la zona norte lo haría entre el 20 y 24 de febrero. Los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, en conjunto con policías municipales, tránsito, entre otros, realizaron este fin de semana el megaoperativo número 100 del año. En este dispositivo lograron decomisar armas, drogas y licores. Además, detuvieron a personas requeridas por el sistema de justicia. Este fue el megaoperativo número 100 del año de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad en conjunto con otros como tránsito, policías municipales. Se llevaron a cabo los operativos con controles en carretera, abordaje de personas, visitas a establecimientos comerciales, operativos en comunidades de atención prioritaria. En los centros de cantón, en los pueblos, en general en todo el territorio nacional, como es parte de todos estos megaoperativos, y hoy en el número 100 en especial abordando motocicletas, personas, visitando comercios, cajeros automáticos, investigando personas, decomisando drogas, armas. Es parte del trabajo que la fuerza pública tiene desplegada, no solamente acá en Upala, sino en los Chiles, en la Cruz y en todo el territorio nacional. Durante el operativo se logró decomisar 5 armas de fuego, 523 dosis y 518 gramos de marihuana, 441 dosis de crack, 84 dosis de cocaína y 25 pastillas de aparente droga sintética. Hasta por el aire se realizó la operación. En una de las acciones antidrogas, un sujeto tenía escondidas varias dosis en el cubrebocas que mantenía puesto en el momento de su abordaje. En cuanto a detenciones de sujetos, se logró aprehender a 8 con orden de captura, 7 detenidos por realizar robos en flagrancia, 3 por delitos contra la propiedad y 18 por delitos varios, así como a 20 personas que se encuentran en condición irregular en el país y fueron puestos a la orden de migración. Nos han permitido mantener una disminución importante de los delitos contra la propiedad, así como importantes decomisos de drogas, armas de fuego, control de inmigrantes que hemos tenido de varias nacionalidades, así como el contrabando que se genera en la frontera sur, al igual que nos ha permitido desarrollar operaciones policiales importantes en conjunto con la Policía Panameña de Fronteras en la frontera. Los megaoperativos son parte, además, de la operación navideña del Ministerio de Seguridad. Los trabajos de construcción de las obras en Cañas Limonal ya llevan un 56% de avance. Este sábado, representantes del Poder Ejecutivo realizaron una inspección por el sitio.
La ampliación y rehabilitación del tramo de 20.8 kilómetros entre Limonal y Cañas presenta un avance de un 56%. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes luego de realizar una inspección de los trabajos. El proyecto de ampliación incluye 3 pasos a desnivel entre Limonal, San Miguel y Aserradero, y los trabajos están a cargo de una empresa española. Según el cronograma, deberá estar concluida en el año 2021. La empresa española ASBI es la encargada del contrato por $89 millones para ampliar de 2 a 4 carriles la ruta interamericana norte entre Limonal y Cañas, que son aproximadamente 20.5 kilómetros, donde estamos efectuando una duplicación con carriles con un estándar de 3.6 metros de ancho, espaldones externos de 2.4 metros e internos de 1.8 metros. Hasta el momento, la obra presenta importantes avances en la construcción de los sistemas de desfogue pluvial en el intercambio de Limonal, en la colocación del sistema de drenaje menor y rampas de acceso en el intercambio de San Miguel, y para el intercambio de Aserradero se construyeron 14 pilotos preexcavados y están avanzando en la construcción de los pilotes que soportarán la estructura. También tenemos lo que es 7 puentes peatonales que vamos a ubicar en la zona, bahías de autobuses, estamos ampliando todos los puentes vehiculares, también cerca de 7 puentes y 3 intercambios. Este es el ícono de la obra, que es el intercambio limonal, es la obra más significativa. Sin embargo, también tenemos un intercambio a la altura de San Miguel de Cañas y otro a la altura de Aserradero, cerca de la ciudad de Cañas. La obra lleva un avance del 56%. La reinstalación del servicio eléctrico ya está casi finalizada. El proyecto de ampliación y rehabilitación de Cañas Limonal contará con 16 pasos de fauna, 6 aéreos y 10 terrestres. La inversión de este proyecto es de $89.896 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tras 4 meses de haberse firmado el contrato para la construcción de las obras del nuevo paso a desnivel en la Rotonda La Bandera, este lunes se dará la orden de inicio para este proyecto. Según informó el MOP, las nuevas obras presentan una inversión de $21 millones y se espera que estén concluidas en 15 meses. Estas imágenes de agosto pasado corresponden a la firma del contrato para iniciar los trabajos de construcción para un paso a desnivel en la Rotonda La Bandera. Estas obras iniciarán este lunes 14 de diciembre y se espera estén concluidas en 12 meses, es decir, en el primer trimestre del año 2022. Según indicó el MOP, en esta obra se invertirán $21 millones y va de la mano con los pasos a desnivel que se construyen en Guadalupe y el ya finalizado en las garantías sociales. Esta etapa tiene una característica especial, es de las más largas en longitud, en extensión, tiene como 3 puntos focales de intervención. El primero es a lo que llamamos al frente de la entrada de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ahí la vía de circunvalación pasará por sobre esa intersección que hoy en día tiene unos semáforos, y de ahí la vía de circunvalación bajará para pasar en un paso inferior en la rotonda de circunvalación y llega hasta unirse en la quebrada de los Negritos con la actividad que estamos haciendo en Guadalupe. En total se intervendrán 1.100 metros de longitud y el paso a desnivel contará con 4 carriles, 2 por cada sentido. El diseño contempla que la actual rotonda permita el desplazamiento a las localidades aledañas. Se tuvo que trabajar muy duro, incluso para las últimas expropiaciones en este punto que estamos, que antes no se tenía este derecho o este espacio para hacer la obra. La obra también incluye un acceso elevado de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, una alcantarilla de cuadro en la quebrada de los Negritos y bahías para autobuses y aceras.
El Parque Nacional de Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como el sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. No existe ningún sitio en el planeta con una extensión similar a Corcovado que albergue mayor diversidad biológica. Se lo mostramos en la primera entrega de los reportajes de la periodista Eisel Chacón. La naturaleza no deja espacio a la improvisación. Cada especie cumple su rol para mantener la salud de los ecosistemas. El jaguar es el principal depredador de los grandes herbívoros y el chancho de monte se gana con creces su apodo como arquitecto de los bosques tropicales. El saíno o chancho de monte, además de ser un importante dispersor de semillas, ayuda con la huella que dejan sus pezuñas a modificar la topografía del suelo y crea condiciones óptimas para la germinación de cientos de especies vegetales. Cumplido su rol de jardinero, el chancho de monte también es el manjar favorito de los jaguares. La naturaleza, como lo dijimos, no improvisa. El chancho de monte es una especie con un valor ecológico muy grande, ya que es una importante presa de grandes depredadores como el jaguar. Actualmente, las poblaciones han venido disminuyendo drásticamente y eventos como estos suceden frecuentemente dentro de la península. Sí necesitamos tener estas especies clave, ¿verdad? El jaguar, chancho de monte y otras, para asegurar que todas las funciones del ecosistema estén correctas, estén funcionando apropiadamente y hay un equilibrio. Si nosotros perdemos estas especies clave, llega un desbalance en el ecosistema y todas esas otras especies endémicas y de gran importancia se ven amenazadas. Cuando la presencia de saínos disminuye, la comunidad de jaguares se debilita y comienza a desaparecer de ese hábitat para desplazarse hacia zonas urbanas en busca de otra dieta como ganado o caninos. Si el jaguar abandona el bosque, sus presas, que son generalmente grandes herbívoros, se quedan como amos absolutos del espacio verde y consumen especies vegetales sin ningún depredador que los controle, provocando así un desequilibrio en el ecosistema. La presencia de estas dos especies en particular indican si el ecosistema es saludable o no. Porque podemos tener un bosque, que es lo que está pasando en Corcovado ahorita, que en el futuro puede estar defaunado, sin fauna. Es un bosque totalmente enfermo y que no cumple con los requerimientos ecológicos que se necesitan. Pese a su importante rol en el equilibrio natural, los jaguares y los saínos se encuentran en grave peligro de extinción. La situación más crítica se presenta en el Parque Nacional Corcovado debido al incremento de la caza furtiva y a la reducida presencia de guardaparques. En febrero de 2020, un equipo de Costa Rica Noticias visitó la Estación Biológica Sirena en Corcovado para monitorear los problemas que atraviesa el parque y la preocupación del director del ICOMBIS y del programa Jaguar de la Universidad Nacional. La situación de Corcovado actual es, desde el punto de vista biológico, es bastante mala. Nosotros hemos visto un deterioro de las especies indicadoras como jaguares y chanchos de monte desde el 2010 aproximadamente. Estamos muy preocupados por lo que pasa. Corcovado es una de las joyas del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica. El COVID-19 también le cobró una cara factura a la fauna silvestre. Durante la pandemia aumentó la cacería de chanchos de monte e incluso muchos de ellos quedaron malheridos tras un encuentro con cazadores. Con el cierre total de los parques nacionales, disminuyó la presencia de guardaparques y por ende aumentó la caza, que durante la pandemia era quizás la única alternativa de ingresos económicos o de alimento para muchos vecinos de esta zona que se quedaron sin ingresos por la suspensión de las actividades turísticas. Estas imágenes hablan por sí solas, representan la cruel secuela de la cacería furtiva contra los chanchos de monte durante los meses que ha perdurado la pandemia. Las imágenes de estos animales malheridos fueron tomadas por los vecinos de Rancho Quemado,
una comunidad cercana a Corcovado que desde hace año y medio monitorea a las poblaciones de saínos que salen del Parque Nacional a sectores cercanos. Lamentablemente, durante la pandemia encontraron a muchos individuos que quedaban malheridos tras huir de los cazadores. Lamentablemente es una especie perseguida por los cazadores y bueno, nosotros monitoreamos por esa razón estas manadas. Hoy nos encontramos realizando una labor de curación de heridas lamentables que han sucedido en los últimos días en la comunidad de Rancho Quemado. Teníamos presencia de cazadores, los cuales han herido a algunos de estos individuos. Hace unos días la institución del SINAC coordinó con otras instituciones la atención de una manada de chanchos aquí en el sector de Rancho Quemado, la cual había sido atacada por unos cazadores con machete y por los cuales hay unas chanchas heridas. Capturamos, anestesiamos a uno de los chanchitos. Él presentaba una lesión de tejido blando bastante profunda de unos 14 centímetros de longitud. Por dicha estaba en relativamente buen estado. Se hizo una limpieza profunda y se hicieron puntos de sutura y el animal, una vez recuperado, se reintegró nuevamente a la manada. La situación denunciada por los vecinos de Rancho Quemado es la clara evidencia de la realidad que deben enfrentar las especies silvestres producto de la cacería, realidad que empeoró junto con el cierre de los parques nacionales a raíz de la pandemia. Tras 9 meses de cierre, el próximo 10 de diciembre, la Estación Biológica Sirena abrirá sus puertas al público en el Parque Nacional Corcovado y por primera vez habrá un estudio con cámaras trampa que muestre cómo cambió el comportamiento de las especies silvestres en un parque nacional sin presencia humana. Los detalles se los contamos en la siguiente entrega. El Partido de Liberación Nacional realizará la elección de su candidato presidencial el 6 de junio del año 2021. De esa manera fue como la Asamblea Nacional del partido aprobó el sábado por unanimidad un transitorio en su estatuto para reprogramar el calendario del proceso de renovación de sus estructuras internas y la elección de su candidato presidencial, misma que se traslada para una convención a padrón abierto. Además, acordaron la reducción del número de candidatos y diputados nacionales que son elegidos por el candidato presidencial. Pasó de 4 a solamente 1. También el partido aprobó una reforma estatutaria en la que se indica que el partido se integrará con las contribuciones de sus partidarios y los recursos que autorice el Estado. La contribución estatal se asignará un 15% para gastos de organización y un 2% para capacitación y formación política en época electoral y no electoral. Es la primera Asamblea Nacional de forma presencial que hace un partido político y también permite la habilitación para el inicio de los procesos internos de renovación de estructuras. Puntualmente se acordó pasar al 6 de junio la convención y el inicio de la renovación de estructuras. Antes sucedía en el mes de abril, esto nos permite tener más tiempo para consensuar acciones internas del partido. Posteriormente se logró pasar de 4 diputados nacionales a 1 diputado nacional para darle más participación a la parte territorial de la provincia de San José. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. La Policía de Tránsito recuerda a los conductores que es obligatorio portar el chaleco reflectivo. Sin embargo, desmienten que se deba guardar en algún lugar específico dentro del vehículo. Días atrás surgieron varios comentarios donde algunas personas hacían ver que era obligatorio llevar el chaleco reflectivo en la guantera del vehículo. Sin embargo, la Policía de Tránsito desmiente eso. Aseguran que sí se debe de portar como parte del kit de seguridad, pero no piden que se guarde en algún lugar específico. Lo que se pide del chaleco es que tiene que andar en el vehículo. Cuando usted se baja del vehículo, que un oficial de tránsito lo para o cualquier otra situación, no necesariamente tiene que hacerlo con el chaleco. Sí, si en algún momento usted se vara o algo así, por supuesto, por su propia seguridad, utilizarlo. Pero que tiene que andar en una parte específica dentro del vehículo, no es así. El chaleco nada más tiene que portarlo. La Policía de Tránsito mantiene los operativos de control de velocidad para detectar a personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol, entre otros. Además, la restricción vehicular se mantiene. Mantenemos el tema con los controles de restricción, que se continúa las restricciones, el número de placa entre semana y ya la nocturna, que es a partir de las 10 de la noche. El conductor que se ve sorprendido en esta conducta, se le impondrá una multa de 110,000 colones. Tome en cuenta también que hasta el 31 de diciembre hay tiempo de pagar el marchamo y la multa por no portarlo es de 52,000 colones. El Parque Nacional de Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como un sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. A continuación les presentamos la segunda entrega de los reportajes de la periodista Eisel Chacón. Corcovado es una de las joyas de la conservación de Costa Rica, no solo por los jaguares y los chanchos, sino porque hay tantas especies diferentes en un área tan pequeña que ha sido considerado como uno de los lugares más biológicamente intensos del mundo. Corcovado se ubica en la península de Osa y alberga al más grande y único bosque lluvioso tropical primario del mundo. Este parque nacional tiene una extensión de 41,000 hectáreas y protege al 2.5% de la biodiversidad del mundo. En esta biodiversidad se encuentran 140 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 20 de ellas endémicas, 116 especies de reptiles y anfibios, 40 especies de peces y al menos 500 especies de árboles. Sin embargo, pese a su valor ecológico y belleza natural, Corcovado también tiene graves amenazas, como lo son la cacería y la extracción de oro. El jaguar y el chancho de monte son dos de las especies más amenazadas, y como lo vimos en la entrega anterior de este trabajo, estos animales son además los principales indicadores de un ecosistema sano. Antes de la pandemia ya las cifras sobre la disminución del chancho de monte y jaguar eran alarmantes, pero la caída en la cantidad de animales se incrementó con el cierre de los parques nacionales tras la aparición del COVID-19. El impacto que provocan la caída en la cantidad de saínos y jaguares se verá con mayor precisión y argumentos científicos mediante los resultados de la primera investigación con cámaras trampa sobre mamíferos habitando un parque nacional sin presencia de turistas por varios meses. Esta es la investigación que desarrolla el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, ICONVIS. Es por eso que el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, LAPA Ríos y NAMAC Conservation están llevando a cabo un estudio aquí dentro del parque para ver la interacción y el efecto que tiene el turismo sobre la vida silvestre. Una de las oportunidades que nos brindó la pandemia del COVID-19 fue poder realizar un estudio sin la presencia de personas, sin la presencia de turistas, porque como muchas actividades y muchos lugares, las áreas protegidas en Costa Rica cerraron a causa de esta pandemia. Por eso que estamos en este momento instalando cámaras trampa para lograr ver la presencia y la ocurrencia de estas especies, de todos los mamíferos en general, y ver cómo es la interacción
gradualmente cuando el turismo empieza a llegar nuevamente con las actividades, la reapertura de nuestras áreas silvestres protegidas. Esta investigación del ICOMBIS muestra una realidad de un parque nacional durante tiempo de pandemia y bajo medidas de restricción sanitaria. Sin embargo, antes de la llegada del COVID-19 ya había dos importantes problemas por resolver. Uno de ellos es la falta de personal y el otro el riesgo que corren los guardaparques al atender delitos como el narcotráfico, pues pese a que no les corresponde deben atenderlo cuando también media la cacería o la extracción de especies y recursos naturales. El parque ha recibido en los últimos 3 años, desde el 2017 hasta el 2019, 45 alertas de narcotráfico. 45, y solo en el año 2019 recibimos 30, y solo en el sector de Llorona se recibe casi el 75% de esas alertas. Alfonso Chamorro, quien tiene 12 años de trabajar como guardaparque en Corcovado, asegura que pese a que su función no abarca la atención de delitos por narcotráfico, en muchas ocasiones se encuentran a estas mafias extrayendo huevos de tortuga o asesinando especies para alimentarse mientras acampan, y por atender los delitos ambientales exponen su vida. Incluso recordó que meses atrás uno de sus compañeros fue herido de bala. Que llegaron unos narcos al puesto y entre que ellos estaban ahí, un disparo salió y le pegaron a un compañero aquí, a un costado, y de ahí desde las 8 de la noche hasta el siguiente día que lo sacaron, porque parece que el mar estaba un poquillo bravo y entonces no hubo un medio, digamos, cómo sacarlos. Entonces son momentos difíciles. A mí no me tocó pasar con el compañero, pero y tengo compañeros que pasaron una noche difícil ahí con él, que dándole consejos, que aguantara y que esperara, que ya casi venía la lluvia y que esto que el otro, hasta que amaneció, que fue que pudieron sacarlo. Pero son momentos difíciles porque ya es la vida de una persona. Realmente nosotros no estamos preparados para ver esas cosas. Hay autoridades competentes como la Fuerza Pública y Policía de Fronteras, donde ellos pueden estar asumiendo, digamos, lo que es las cuestiones de droga. Nosotros, digamos, vamos ahí porque es un parque, porque es parte del Parque Nacional y nos corresponde estar ahí por lo que es el daño ambiental, digamos. El parque necesita funcionarios. O sea, este parque es muy grande. Aquí donde nos encontramos nosotros, para una sola persona no ambos basta. Lo que señala Carlos Ruiz, quien labora para la estación Sirena en Corcovado, está respaldado en un estudio del área de conservación de OSA, el cual indica un faltante de al menos 80 funcionarios más para este parque nacional. Antes de la pandemia, el promedio anual de visitantes en el Parque Nacional Corcovado era de 70.000 turistas, y para atender esta demanda solo hay 4 guardaparques en 2 turnos para la estación Sirena y menos de 40 para el resto del Parque Nacional. Cabe destacar que estos funcionarios de campo permanecen entre 16 y 20 días seguidos laborando dentro del parque y deben adaptarse a todo tipo de condiciones. Corcovado tiene 6 puestos operativos, pero de estos tiene 4 que están dentro de los límites del parque. A estos no se les puede llegar con vehículo. Entonces, normalmente cualquier funcionario que tiene que llegar a cumplir sus labores se baja el vehículo y en el menor de los casos tiene que caminar 2 horas para llegar al límite del parque y el primer centro operativo. Entonces, esto hace que Corcovado sea un sitio particular de trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad física para trabajar en Corcovado y eso requiere de personal con condiciones especiales, no solo de físicas, como dije anteriormente, sino también de pasión y de motivación, porque ellos desde el primer día de trabajo están en el campo, en el bosque, hasta el último día. Las carencias que nosotros tenemos en los lugares donde están nuestros funcionarios, los guardaparques, son bastante limitantes. A veces hay áreas donde no hay agua potable, ni luz, ni alguna forma de comunicación, solo por medio de radio. Y en medio de este panorama, lo emocional también juega un papel muy importante. Lo más difícil para mí es estar lejos de la familia. O sea, eso es lo más duro. Yo pienso que podría decir que para todos los compañeros que tenemos familia, porque prácticamente nosotros vivimos acá. Pese a que Corcovado reabrirá el 100% de sus instalaciones desde el 10 de diciembre con la puesta en operación de la estación Sirena, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC aseguran que el golpe financiero que sufrieron con el cierre de fronteras y de los parques nacionales dificultará una pronta solución a los problemas planteados.
Precisamente el SINAC había proyectado que los ingresos a diciembre del 2020 por entradas a parques nacionales y áreas protegidas sería de casi 13.320 millones de colones. Al 30 de septiembre únicamente había ingresado un 14.9% de lo esperado, teniendo así un déficit superior a los 11.329 millones de colones. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, tendrá un recorte de más de 5.000 millones de colones en su presupuesto del 2021 y eso también afectará de forma directa al SINAC. Por esta razón, también dependerán en gran medida de la recuperación en la visitación y los recursos que provienen mediante la aplicación de la Ley de Biodiversidad, que son recursos solidarios y que ingresan al Fondo de Parques Nacionales. De ahí la importancia de que el sistema sea solidario y que las otras áreas silvestres protegidas que sí tienen fuentes enormes de visitación puedan darle recursos a las demás. Y mientras los recursos y las mejoras llegan, los problemas en este bosque primario con la mayor intensidad biológica del planeta continúan y los guardaparques de Corcovado seguirán actuando como los custodios del paraíso y de las especies que lo habitan. Yo a veces hasta converso con el bosque. Y eso es parte de lo que a mí me encanta, ¿verdad? Que uno se conecta con el bosque, con los animales, y eso es algo que no tiene precio, ¿verdad? Estamos trabajando realmente poniéndole ganas porque realmente Corcovado uno lo ve como nuestra casa, como algo que uno lleva en el corazón que tiene que defender, porque para eso fuimos llamados, para defender a Corcovado. La estación Sirena en Corcovado reabrirá sus puertas este 10 de diciembre y este podría ser el inicio de una pronta recuperación. La empresa FIFCO Costa Rica, dedicada a la producción y comercialización de bebidas, anunció el despido de 500 de sus colaboradores. Según informaron mediante un comunicado de prensa, se trata de un 10% de sus empleados, quienes pese a la pandemia pudieron sostener durante los últimos 9 meses. La mayoría de los colaboradores cesados pertenecían al negocio hotelero y recibían sus liquidaciones de ley y tendrán acompañamiento para reinsertarse al mercado laboral. La empresa aseguró que valoran la recontratación cuando la situación financiera mejore. Este lunes en nuestra sección de Animales en Libertad les presentamos al pez narval. Este cetáceo posee un enorme cuerno y por eso se le conoce como el unicornio del mar. Habita en los mares árticos y prefiere las aguas profundas de mar abierto. Les presentamos al pez narval. Esta singular especie es conocida como el unicornio del mar ártico. Este gran cetáceo destaca por el enorme cuerno que presentan los machos. Tiene 2 metros de largo y le sirve para la ecolocalización, para defenderse y perforar capas de hielo, así como para detectar presas. El narval habita en las aguas árticas al norte de Canadá, Groenlandia y Rusia, en torno a los bloques de hielo formados en invierno. Las zonas donde se suelen avistar son las bahías y el estrecho de Hudson, ya que prefiere las aguas profundas en mar abierto. Cambia su ubicación según la época del año, debido a que en verano se acerca a la costa en manadas de hasta 100 ejemplares. Cuando descienden las temperaturas, se agrupa en pequeñas formaciones y se aleja de las zonas costeras. El narval alcanza la madurez sexual a los 7 años las hembras y a los 9 años los machos. La época de apareamiento se desarrolla en marzo y las crías son gestadas durante unos 15 meses, por lo cual nacen uno por vez entre julio y agosto del siguiente año, con un peso de 80 kilos y más de 1.5 metros de largo.
La vacuna contra COVID-19 de Pfizer llegará el lunes por la mañana a los hospitales en Estados Unidos. El lunes será una jornada especial en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegarán ese día por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación, listas para ser inyectadas a millones de personas en los sectores más vulnerables. You have heard me refer to today as D-Day. Me han escuchado referirme al día de hoy como el día D. Algunas personas asumen que me refiero al día de la distribución. In military designates. De hecho, el día D en el ejército designaba al día en que comenzaba la misión. El día D fue un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El día D fue el principio del fin y hoy estamos en ese lugar. And that's where we are today. La expectativa es que cientos de sitios reciban las vacunas entre el lunes y el miércoles, lo que cubriría la primera fase de la vacunación con 3 millones de personas inmunizadas. Las autoridades sanitarias recomendaron que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos tengan prioridad, pero la última palabra será de los gobiernos estatales. Espero que funcione. Sé que mucha gente lo necesita. En mi caso preferiría no recibirla. Por lo general, la primera ronda de vacunas sigue siendo una especie de fase de prueba. Así que veremos cómo funciona la primera ronda, qué tipo de efectos secundarios hay. Pero creo que es bueno para las personas que se sienten inseguras y corren más peligro. La aprobación de la vacuna el viernes por la noche era esperable, pero se dio en medio de la controversia. Medios informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para amenazarle con despedirlo si no lo hacía. El sábado, el comisionado de la agencia desmintió la información. Honestamente confío en la ciencia, pero no confío demasiado en la administración que está a cargo en este momento. Entonces, cuando se vayan de aquí, creo que las cosas serán más confiables. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por el coronavirus, y en las últimas 2 semanas ha mostrado cifras de muertes diarias similares a los peores picos de los primeros días de la pandemia. En Cuba le llaman el día cero. Algunos le temen más que otros, pero para nadie es indiferente. Se trata del 1 de enero del 2021, cuando entrará en vigor una reforma monetaria y salarial. El día cero no deja a nadie indiferente en Cuba. Esta semana, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció la unificación de la moneda a partir del 1 de enero de 2021, como parte de un paquete de medidas destinadas a corregir distorsiones de la economía de su país. Los cubanos miran con lupa los aumentos salariales de hasta un 525% en el caso del salario mínimo y los incrementos de precios que regirán en el futuro. Según la Gaceta Oficial, el precio del pan de 80 gramos que recibe cada persona diariamente por la cartilla de racionamiento, un símbolo de igualdad entre los cubanos, subirá 20 veces a 4 centavos de dólar. Principalmente yo, que soy asistenciada, ¿me entiende? Todos los que tienen esos salarios bajos, tenemos miedo que suban los precios. El día cero desaparecerá el peso convertible o CUC igual al dólar y permanecerá el peso cubano o CUP a un tipo de cambio único de 24 por dólar para evitar su colapso frente a la moneda estadounidense. Cuando ya haya una sola moneda, el Estado sabrá de qué manera va a vender la mercancía para que nosotros los pobres podamos vivir. Los expertos señalan que la reforma será dolorosa pero necesaria y destacan la posibilidad de corregir las fuertes distorsiones generadas por el sistema bimonetario. Nuestro país necesita un cambio y qué mejor que se empiece por la economía, que es una rama muy importante y que es lo que le puede dar una base más estable al nuevo desarrollo y a los nuevos rumbos que queremos tomar. El presidente calificó las reformas como una de las tareas más complejas que en el orden económico haya enfrentado el país, afectado por la caída del turismo debido a la pandemia de coronavirus y el endurecimiento del bloqueo estadounidense bajo la administración de Donald Trump. El gobierno insiste en que las medidas buscarán hacer más eficiente la economía de la isla y facilitar las inversiones extranjeras. Casi un mes después del paso de 2 huracanes por Centroamérica, en Guatemala hay comunidades que aún se encuentran inundadas.
Comunidades en Guatemala siguen bajo el agua a un mes de los huracanes Iota y Eta. Entre las montañas en la comunidad Campur, en la provincia de Alta Verapaz, al norte del país, es difícil imaginar que alguna vez hubo calles. En el sitio habitan población maya y quechí. Es además un lugar de tránsito hacia los otros poblados. Sus ciudadanos comentan que como ellos, hay otras aldeas en condiciones parecidas. Nuestras viviendas pues ya llevan semanas, yo creo casi el mes de estar bajo el agua y seguimos así. Aproximadamente unos 700 casas que está bajo el agua. Va incluido escuelas, iglesia católica, iglesia nazareno, bautista. Los huracanes trajeron mucha lluvia a esta comunidad de unos 1.500 habitantes. Los dos ciclones tocaron tierra en el Caribe por el norte de Nicaragua en noviembre, con categorías 4 y 5. Fue tan rápida la devastación que solo tuvieron tiempo de huir. Pues lamentablemente el agua se fue llenando muy rápido. No nos dio tiempo de sacar todas nuestras cosas. Algunos no pudieron rescatar casi nada, perdieron todo. Y no podíamos pedirle ayuda a los vecinos porque estaban evacuando. Dicen en Campur que antes de existir el pueblo había una laguna que se secó y que ahora, con los huracanes, ha vuelto. Toda esta tragedia ocurre en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. La misma población ha acondicionado albergues. Quien no alcanza sitio duerme en casas de vecinos de las partes altas que resultaron menos perjudicados. Esperan apoyo del gobierno para la reconstrucción, aunque expertos afirman que es un área en la que no se va a poder habitar nuevamente. Los devastadores ciclones dejaron al menos 160 muertos o desaparecidos en Guatemala y también a muchas personas sin casa. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hazlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita... ¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando las informaciones de la primera edición de Costa Rica Noticias de hoy, lunes 14 de diciembre. De inmediato nuestras informaciones. Las condiciones estables del tiempo en todo el país se mantuvieron durante el fin de semana. En el Instituto Meteorológico Nacional señalan que de esta manera se mantendrá hasta el martes, cuando ingrese más humedad del Caribe. Las condiciones típicas de la época seca en la que se encuentra gran parte del territorio nacional se percibieron durante este fin de semana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, no se presentaron precipitaciones y eso se debe a las condiciones muy estables en la atmósfera. Lo cual está favorecido por la disminución en la humedad contenida en la atmósfera. Esto genera poca nubosidad en la mayor parte del día y que esta concentración de nubes se mantenga principalmente hacia sectores montañosos. Así como se espera poca nubosidad en gran parte de este domingo, también la posibilidad de lluvias es mucho menor que en días anteriores y de manifestarse sería hacia estas partes montañosas, así como de forma muy aislada en sectores de Pacífico Central y Sur. Sin embargo, este patrón podría variar un poco a partir del martes cuando ingrese más humedad desde el Caribe. Eso sí, las condiciones ventosas y la baja temperatura es típica de la época, así que tómenlo en cuenta.
estima que esta condición prevalezca también incluso hacia el día lunes. Los vientos alisios se mantienen moderados con algunas ráfagas fuertes, las cuales prevalecen principalmente tanto en el Valle Central como también hacia el Pacífico Norte. Hay altas posibilidades que haya un cambio en las condiciones atmosféricas a partir del martes, donde se estima un aumento en la humedad. Por el momento, el Pacífico Central y el Valle del General aún no se encuentran en la época seca. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, estas zonas del país ingresarían a esta época entre el 27 y el 31 de diciembre, mientras que el occidente de la zona norte lo haría entre el 20 y 24 de febrero. Los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, en conjunto con policías municipales, tránsito, entre otros, realizaron este fin de semana el megaoperativo número 100 del año. En este dispositivo lograron decomisar armas, drogas y licores. Además, detuvieron a personas requeridas por el sistema de justicia. Este fue el megaoperativo número 100 del año de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad en conjunto con otros como tránsito, policías municipales. Se llevaron a cabo los operativos con controles en carretera, abordaje de personas, visitas a establecimientos comerciales, operativos en comunidades de atención prioritaria. En los centros de cantón, en los pueblos, en general en todo el territorio nacional, como es parte de todos estos megaoperativos, y hoy en el número 100 en especial abordando motocicletas, personas, visitando comercios, cajeros automáticos, investigando personas, decomisando drogas, armas. Es parte del trabajo que la fuerza pública tiene desplegada, no solamente acá en Upala, sino en los Chiles, en la Cruz y en todo el territorio nacional. Durante el operativo se logró decomisar 5 armas de fuego, 523 dosis y 518 gramos de marihuana, 441 dosis de crack, 84 dosis de cocaína y 25 pastillas de aparente droga sintética. Hasta por el aire se realizó la operación. En una de las acciones antidrogas, un sujeto tenía escondidas varias dosis en el cubrebocas que mantenía puesto en el momento de su abordaje. En cuanto a detenciones de sujetos, se logró aprehender a 8 con orden de captura, 7 detenidos por realizar robos en flagrancia, 13 por delitos contra la propiedad y 18 por delitos varios, así como a 20 personas que se encuentran en condición irregular en el país y fueron puestos a la orden de migración. Nos han permitido mantener una disminución importante de los delitos contra la propiedad, así como importantes decomisos de drogas, armas de fuego, control de inmigrantes que hemos tenido de varias nacionalidades, así como el contrabando que se genera en la frontera sur, al igual que nos ha permitido desarrollar operaciones policiales importantes en conjunto con la Policía Panameña de Fronteras en la zona. Los megaoperativos son parte, además, de la operación navideña del Ministerio de Seguridad. Los trabajos de construcción de las obras en Cañas Limonal ya llevan un 56% de avance. Este sábado, representantes del Poder Ejecutivo realizaron una inspección por el sitio. La ampliación y rehabilitación del tramo de 20.8 kilómetros entre Limonal y Cañas presenta un avance de un 56%. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes luego de realizar una inspección de los trabajos. El proyecto de ampliación incluye 3 pasos a desnivel entre Limonal, San Miguel y Aserradero, y los trabajos están a cargo de una empresa española. Según el cronograma, deberá estar concluida en el año 2021. La empresa española ASBI es la encargada del contrato por $89 millones para ampliar de 2 a 4 carriles la ruta interamericana norte entre Limonal y Cañas, que son aproximadamente 20.5 kilómetros, donde estamos efectuando una duplicación con carriles con un estándar de 3.6 metros de ancho, espaldones externos de 2.4 metros e internos de 1.8 metros. Hasta el momento, la obra presenta importantes avances en la construcción de los sistemas de desfogue pluvial en el intercambio de Limonal, en la colocación del sistema de drenaje menor y rampas de acceso en el intercambio de San Miguel, y para el intercambio de Aserradero se construyeron 14 pilotos preexcavados y están avanzando en la construcción de los pilotes que soportarán la estructura. También tenemos lo que es 7 puentes peatonales que vamos a ubicar en la zona,
bahías de autobuses, estamos ampliando todos los puentes vehiculares, también cerca de 7 puentes y 3 intercambios. Este es el ícono de la obra, que es el intercambio limonal, es la obra más significativa. Sin embargo, también tenemos un intercambio a la altura de San Miguel de Cañas y otro a la altura de Aserradero, cerca de la ciudad de Cañas. La obra lleva un avance del 56%. La reinstalación del servicio eléctrico ya está casi finalizada. El proyecto de ampliación y rehabilitación de Cañas Limonal contará con 16 pasos de fauna, 6 aéreos y 10 terrestres. La inversión de este proyecto es de $89.896 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tras 4 meses de haberse firmado el contrato para la construcción de las obras del nuevo paso a desnivel en la Rotonda La Bandera, este lunes se dará la orden de inicio para este proyecto. Según informó el MOP, las nuevas obras presentan una inversión de $21 millones y se espera que estén concluidas en 15 meses. Estas imágenes de agosto pasado corresponden a la firma del contrato para iniciar los trabajos de construcción para un paso a desnivel en la Rotonda La Bandera. Estas obras iniciarán este lunes 14 de diciembre y se espera estén concluidas en 12 meses, es decir, en el primer trimestre del año 2022. Según indicó el MOP, en esta obra se invertirán $21 millones y va de la mano con los pasos a desnivel que se construyen en Guadalupe y el ya finalizado en las garantías sociales. Esta etapa tiene una característica especial, es de las más largas en longitud, en extensión, tiene como 3 puntos focales de intervención. El primero es a lo que llamamos al frente de la entrada de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ahí la vía de circunvalación pasará por sobre esa intersección que hoy en día tiene unos semáforos, y de ahí la vía de circunvalación bajará para pasar en un paso inferior en la rotonda de circunvalación y llega hasta unirse en la quebrada de los Negritos con la actividad que estamos haciendo en Guadalupe. En total se intervendrán 1.100 metros de longitud y el paso a desnivel contará con 4 carriles, 2 por cada sentido. El diseño contempla que la actual rotonda permita el desplazamiento a las localidades aledañas. Se tuvo que trabajar muy duro, incluso para las últimas expropiaciones en este punto que estamos, que antes no se tenía este derecho o este espacio para hacer la obra. La obra también incluye un acceso elevado de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, una alcantarilla de cuadro en la quebrada de los Negritos y bahías para autobuses y aceras. El Parque Nacional de Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como el sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. No existe ningún sitio en el planeta con una extensión similar a Corcovado que albergue mayor diversidad biológica. Se lo mostramos en la primera entrega de los reportajes de la periodista Eisel Chacón. La naturaleza no deja espacio a la improvisación. Cada especie cumple su rol para mantener la salud de los ecosistemas. El jaguar es el principal depredador de los grandes herbívoros y el chancho de monte se gana con creces su apodo como arquitecto de los bosques tropicales. El saíno o chancho de monte, además de ser un importante dispersor de semillas, ayuda con la huella que dejan sus pezuñas a modificar la topografía del suelo y crea condiciones óptimas para la germinación de cientos de especies vegetales. Cumplido su rol de jardinero, el chancho de monte también es el manjar favorito de los jaguares. La naturaleza, como lo dijimos, no improvisa.
El chancho de monte es una especie con un valor ecológico muy grande, ya que es una importante presa de grandes depredadores como el jaguar. Actualmente, las poblaciones han venido disminuyendo drásticamente y eventos como estos suceden frecuentemente dentro de la península. Sí necesitamos tener estas especies clave, ¿verdad? El jaguar, chancho de monte y otras, para asegurar que todas las funciones del ecosistema estén correctas, estén funcionando apropiadamente y hay un equilibrio. Si nosotros perdemos estas especies clave, llega un desbalance en el ecosistema y todas esas otras especies endémicas y de gran importancia se ven amenazadas. Cuando la presencia de saínos disminuye, la comunidad de jaguares se debilita y comienza a desaparecer de ese hábitat para desplazarse hacia zonas urbanas en busca de otra dieta como ganado o caninos. Si el jaguar abandona el bosque, sus presas, que son generalmente grandes herbívoros, se quedan como amos absolutos del espacio verde y consumen especies vegetales sin ningún depredador que los controle, provocando así un desequilibrio en el ecosistema. La presencia de estas dos especies en particular indican si el ecosistema es saludable o no. Porque podemos tener un bosque, que es lo que está pasando en Corcovado ahorita, que en el futuro puede estar defaunado, sin fauna. Es un bosque totalmente enfermo y que no cumple con los requerimientos ecológicos que se necesitan. Pese a su importante rol en el equilibrio natural, los jaguares y los saínos se encuentran en grave peligro de extinción. La situación más crítica se presenta en el Parque Nacional Corcovado debido al incremento de la caza furtiva y a la reducida presencia de guardaparques. En febrero de 2020, un equipo de Costa Rica Noticias visitó la Estación Biológica Sirena en Corcovado para monitorear los problemas que atraviesa el parque y la preocupación del director del ICOMBIS y del programa Jaguar de la Universidad Nacional. La situación de Corcovado actual es, desde el punto de vista biológico, es bastante mala. Nosotros hemos visto un deterioro de las especies indicadoras como jaguares y chanchos de monte desde el 2010 aproximadamente. Estamos muy preocupados por lo que pasa. Corcovado es una de las joyas del Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica. El COVID-19 también le cobró una cara factura a la fauna silvestre. Durante la pandemia aumentó la cacería de chanchos de monte e incluso muchos de ellos quedaron malheridos tras un encuentro con cazadores. Con el cierre total de los parques nacionales, disminuyó la presencia de guardaparques y por ende aumentó la caza, que durante la pandemia era quizás la única alternativa de ingresos económicos o de alimento para muchos vecinos de esta zona que se quedaron sin ingresos por la suspensión de las actividades turísticas. Estas imágenes hablan por sí solas, representan la cruel secuela de la cacería furtiva contra los chanchos de monte durante los meses que ha perdurado la pandemia. Las imágenes de estos animales malheridos fueron tomadas por los vecinos de Rancho Quemado, una comunidad cercana a Corcovado que desde hace año y medio monitorea a las poblaciones de saínos que salen del Parque Nacional a sectores cercanos. Lamentablemente, durante la pandemia encontraron a muchos individuos que quedaban malheridos tras huir de los cazadores. Lamentablemente es una especie perseguida por los cazadores y bueno, nosotros monitoreamos por esa razón estas manadas. Hoy nos encontramos realizando una labor de curación de heridas lamentables que han sucedido en los últimos días en la comunidad de Rancho Quemado. Teníamos presencia de cazadores, los cuales han herido a algunos de estos individuos. Hace unos días la institución del SINAC coordinó con otras instituciones la atención de una manada de chanchos aquí en el sector de Rancho Quemado, la cual había sido atacada por unos cazadores con machete y por los cuales hay unas chanchas heridas. Capturamos, anestesiamos a uno de los chanchitos. Él presentaba una lesión de tejido blando bastante profunda de unos 14 centímetros de longitud. Por dicha estaba en relativamente buen estado. Se hizo una limpieza profunda y se hicieron puntos de sutura y el animal, una vez recuperado, se reintegró nuevamente a la manada. La situación denunciada por los vecinos de Rancho Quemado es la clara evidencia de la realidad que deben enfrentar las especies silvestres producto de la cacería, realidad que empeoró junto con el cierre de los parques nacionales a raíz de la pandemia.
Tras 9 meses de cierre, el próximo 10 de diciembre, la Estación Biológica Sirena abrirá sus puertas al público en el Parque Nacional Corcovado. Y por primera vez habrá un estudio con cámaras trampa que muestre cómo cambió el comportamiento de las especies silvestres en un parque nacional sin presencia humana. Los detalles se los contamos en la siguiente entrega. El Partido Liberación Nacional realizará la elección de su candidato presidencial el 6 de junio del año 2021. De esa manera fue como la Asamblea Nacional del partido aprobó el sábado por unanimidad un transitorio en su estatuto para reprogramar el calendario del proceso de renovación de sus estructuras internas y la elección de su candidato presidencial, misma que se traslada para una convención a padrón abierto. Además, acordaron la reducción del número de candidatos y diputados nacionales que son elegidos por el candidato presidencial. Pasó de 4 a solamente 1. También el partido aprobó una reforma estatutaria en la que se indica que el partido se integrará con las contribuciones de sus partidarios y los recursos que autorice el Estado. La contribución estatal se asignará un 15% para gastos de organización y un 2% para capacitación y formación política en época electoral y no electoral. Es la primera Asamblea Nacional de forma presencial que hace un partido político y también permite la habilitación para el inicio de los procesos internos de renovación de estructuras. Puntualmente se acordó pasar al 6 de junio la convención y el inicio de la renovación de estructuras. Antes sucedía en el mes de abril, esto nos permite tener más tiempo para consensuar acciones internas del partido. Posteriormente se logró pasar de 4 diputados nacionales a 1 diputado nacional para darle más participación a la parte territorial de la provincia de San José. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Aquí en México 86, Argentina es el campeón del mundo. ¡Viva Argentina! Nuestro espacio cine retrospectivo, Maradona de zurda, un documental del famoso y recién fallecido Diego Armando y sus conversaciones con grandes del fútbol. Es porque digo, si no hacen goles después de tanto trabajo y no hacen goles así con pelota detenida, no me la merezco. En la final, el fútbol se ríe de todas las previsiones, ¿no? Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana hablaremos de las riquezas naturales de nuestro país y el peligro que corrían hace algunos años. Cine tico clásico, recursos naturales, con los documentales A Sebastián, de Víctor Vega, y Canto a dos pueblos, de Carlos Frer, cine tico clásico. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 18 de diciembre a las 9 de la noche y el sábado 19 a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de CINAR y el Centro de Cine. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. La Policía de Tránsito recuerda a los conductores que es obligatorio portar el chaleco reflectivo. Sin embargo, desmienten que se deba guardar en algún lugar específico dentro del vehículo. Días atrás surgieron varios comentarios donde algunas personas hacían ver que era obligatorio llevar el chaleco reflectivo en la guantera del vehículo. Sin embargo, la Policía de Tránsito desmiente eso. Aseguran que sí se debe de portar como parte del kit de seguridad, pero no piden que se guarde en algún lugar específico. Lo que se pide del chaleco es que tiene que andar en el vehículo. Cuando usted se baja del vehículo, que un oficial de tránsito lo para o algo o cualquier otra situación, no necesariamente tiene que hacerlo con el chaleco. Sí, si en algún momento usted se vara o algo así, por supuesto, por su propia seguridad, utilizarlo. Pero que tiene que andar en una parte específica dentro del vehículo, no es así. El chaleco nada más tiene que portarlo. La Policía de Tránsito mantiene los operativos de control de velocidad para detectar a personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol, entre otros. Además, la restricción vehicular se mantiene. Mantenemos el tema
con los controles de restricción, que se continúa las restricciones, el número de placa entre semana, y ya la nocturna, que es a partir de las 10 de la noche. El conductor que se ve sorprendido en esta conducta, se le pondrá una multa de 110.000 colones. Tome en cuenta también que hasta el 31 de diciembre hay tiempo de pagar el marchamo y la multa por no portarlo es de 52.000 colones. El Parque Nacional de Corcovado es uno de los lugares más salvajes y preservados de Costa Rica. Allí, en el corazón de la península de Osa, a más de 300 kilómetros de San José, se encuentra una región a la que National Geographic define como un sitio con la biodiversidad más intensa del mundo. A continuación les presentamos la segunda entrega de los reportajes de la periodista Eisel Chacón. Corcovado es una de las joyas de la conservación de Costa Rica, no solo por los jaguares y los chanchos, sino porque hay tantas especies diferentes en un área tan pequeña que ha sido considerado como uno de los lugares más biológicamente intensos del mundo. Corcovado se ubica en la península de Osa y alberga al más grande y único bosque lluvioso tropical primario del mundo. Este parque nacional tiene una extensión de 41.000 hectáreas y protege al 2.5% de la biodiversidad del mundo. En esta biodiversidad se encuentran 140 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 20 de ellas endémicas, 116 especies de reptiles y anfibios, 40 especies de peces y al menos 500 especies de árboles. Sin embargo, pese a su valor ecológico y belleza natural, Corcovado también tiene graves amenazas, como lo son la cacería y la extracción de oro. El jaguar y el chancho de monte son dos de las especies más amenazadas, y como lo vimos en la entrega anterior de este trabajo, estos animales son además los principales indicadores de un ecosistema sano. Antes de la pandemia, ya las cifras sobre la disminución del chancho de monte y jaguar eran alarmantes, pero la caída en la cantidad de animales se incrementó con el cierre de los parques nacionales tras la aparición del COVID-19. El impacto que provocan la caída en la cantidad de saínos y jaguares se verá con mayor precisión y argumentos científicos mediante los resultados de la primera investigación con cámaras trampa sobre mamíferos habitando un parque nacional sin presencia de turistas por varios meses. Esta es la investigación que desarrolla el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, ICONVIS. Es por eso que el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Lapa Ríos y Namá Conservation están llevando a cabo un estudio aquí dentro del parque para ver la interacción y el efecto que tiene el turismo sobre la vida silvestre. Una de las oportunidades que nos brindó la pandemia del COVID-19 fue poder realizar un estudio sin la presencia de personas, sin la presencia de turistas, porque como muchas actividades y muchos lugares, las áreas protegidas en Costa Rica cerraron a causa de esta pandemia. Es por eso que estamos en este momento instalando cámaras trampa para lograr ver la presencia y la ocurrencia de estas especies, de todos los mamíferos en general, y ver cómo es la interacción gradualmente cuando el turismo empieza a llegar nuevamente con las actividades, la reapertura de nuestras áreas silvestres protegidas. Esta investigación del ICONVIS muestra una realidad de un parque nacional durante tiempo de pandemia y bajo medidas de restricción sanitaria. Sin embargo, antes de la llegada del COVID-19 ya había dos importantes problemas por resolver. Uno de ellos es la falta de personal y el otro el riesgo que corren los guardaparques al atender delitos como el narcotráfico, pues pese a que no les corresponde, deben atenderlo cuando también media la cacería o la extracción de especies y recursos naturales. El parque ha recibido en los últimos 3 años, desde el 2017 hasta el 2019, 45 alertas de narcotráfico, 45, y solo en el año 2019 recibimos 30, y solo en el sector de Llorona se recibe casi el 75% de esas alertas.
Alfonso Chamorro, quien tiene 12 años de trabajar como guardaparque en Corcovado, asegura que pese a que su función no abarca la atención de delitos por narcotráfico, en muchas ocasiones se encuentran a estas mafias extrayendo huevos de tortuga o asesinando especies para alimentarse mientras acampan, y por atender los delitos ambientales exponen su vida. Incluso recordó que meses atrás uno de sus compañeros fue herido de bala. Que llegaron unos narcos al puesto y entre que ellos estaban ahí, un disparo salió y le pegaron a un compañero aquí, a un costado, y de ahí desde las 8 de la noche hasta el siguiente día que lo sacaron, porque parece que el mar estaba un poquillo bravo y entonces no hubo un medio, digamos, cómo sacarlos. Entonces son momentos difíciles. A mí no me tocó de pasar con el compañero, pero y tengo compañeros que pasaron una noche difícil ahí con él, que dándole consejos, que aguantara y que esperara, que ya casi venía la lluvia y que esto que el otro, hasta que amaneció, que fue que pudieron sacarlo. Pero son momentos difíciles porque ya es la vida de una persona. Realmente nosotros no estamos preparados para ver esas cosas. Hay autoridades competentes como la Fuerza Pública y Policía de Fronteras, donde ellos pueden estar asumiendo, digamos, lo que es las cuestiones de droga. Nosotros, digamos, vamos ahí porque es un parque, porque es parte del Parque Nacional y nos corresponde estar ahí por lo que es el daño ambiental, digamos. El parque necesita funcionarios. O sea, este parque es muy grande. Aquí donde nos encontramos nosotros, para una sola persona no damos basto. Lo que señala Carlos Ruiz, quien labora para la estación Sirena en Corcovado, está respaldado en un estudio del área de conservación de OSA, el cual indica un faltante de al menos 80 funcionarios más para este parque nacional. Antes de la pandemia, el promedio anual de visitantes en el Parque Nacional Corcovado era de 70.000 turistas, y para atender esta demanda solo hay 4 guardaparques en 2 turnos para la estación Sirena y menos de 40 para el resto del Parque Nacional. Cabe destacar que estos funcionarios de campo permanecen entre 16 y 20 días seguidos laborando dentro del parque y deben adaptarse a todo tipo de condiciones. Corcovado tiene 6 puestos operativos, pero de estos tiene 4 que están dentro de los límites del parque. A estos no se les puede llegar con vehículo. Entonces, normalmente cualquier funcionario que tiene que llegar a cumplir sus labores se baja el vehículo y en el menor de los casos tiene que caminar 2 horas para llegar al límite del parque y al primer centro operativo. Entonces, esto hace que Corcovado sea un sitio particular de trabajo. No todo el mundo tiene la capacidad física para trabajar en Corcovado y eso requiere de personal con condiciones especiales, no solo de físicas, como dije anteriormente, sino también de pasión y de motivación, porque ellos desde el primer día de trabajo están en el campo, en el bosque, hasta el último día. Las carencias que nosotros tenemos en los lugares donde están nuestros funcionarios, los guardaparques, son bastante limitantes. A veces hay áreas donde no hay agua potable, ni luz, ni alguna forma de comunicación, solo por medio de radio. Y en medio de este panorama, lo emocional también juega un papel muy importante. Lo más difícil para mí es estar lejos de la familia. O sea, eso es lo más duro. Yo pienso que podría decir que para todos los compañeros que tenemos familia, porque prácticamente nosotros vivimos acá. Pese a que Corcovado reabrirá el 100% de sus instalaciones desde el 10 de diciembre con la puesta en operación de la estación Sirena, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC aseguran que el golpe financiero que sufrieron con el cierre de fronteras y de los parques nacionales dificultará una pronta solución a los problemas planteados. Precisamente el SINAC había proyectado que los ingresos a diciembre del 2020 por entradas a parques nacionales y áreas protegidas sería de casi 13.320 millones de colones. Al 30 de septiembre únicamente había ingresado un 14.9% de lo esperado, teniendo así un déficit superior a los 11.329 millones de colones. El Ministerio de Ambiente y Energía MINAE tendrá un recorte de más de 5.000 millones de colones en su presupuesto del 2021 y eso también afectará de forma directa al SINAC. Por esta razón también dependerán en gran medida de la recuperación en la visitación y los recursos que provienen mediante la aplicación de la Ley de Biodiversidad, que son recursos solidarios y que ingresan al Fondo de Parques Nacionales. De ahí la importancia de que el sistema sea solidario y que las otras áreas silvestres protegidas que sí tienen fuentes enormes de visitación puedan darle recursos a las demás. Y mientras los recursos y las mejoras llegan,
Los problemas en este bosque primario con la mayor intensidad biológica del planeta continúan y los guardaparques de Corcovado seguirán actuando como los custodios del paraíso y de las especies que lo habitan. Yo a veces hasta converso con el bosque y eso es parte de lo que a mí me encanta, ¿verdad? Que uno se conecta con el bosque, con los animales, y eso es algo que no tiene precio, ¿verdad? Estamos trabajando realmente poniéndole ganas porque realmente Corcovado uno lo ve como nuestra casa, como algo que uno lleva en el corazón que tiene que defender, porque para eso fuimos llamados, para defender a Corcovado. La estación Sirena en Corcovado reabrirá sus puertas este 10 de diciembre y este podría ser el inicio de una pronta recuperación. La empresa FIFCO Costa Rica, dedicada a la producción y comercialización de bebidas, anunció el despido de 500 de sus colaboradores. Según informaron mediante un comunicado de prensa, se trata de un 10% de sus empleados, quienes pese a la pandemia pudieron sostener durante los últimos 9 meses. La mayoría de los colaboradores cesados pertenecían al negocio hotelero y recibían sus liquidaciones de ley y tendrán acompañamiento para reinsertarse al mercado laboral. La empresa aseguró que valoran la recontratación cuando la situación financiera mejore. Este lunes en nuestra sección de Animales en Libertad les presentamos al pez narval. Este cetáceo posee un enorme cuerno y por eso se le conoce como el unicornio del mar. Habita en los mares árticos y prefiere las aguas profundas de mar abierto. Les presentamos al pez narval. Esta singular especie es conocida como el unicornio del mar ártico. Este gran cetáceo destaca por el enorme cuerno que presentan los machos. Tiene 2 metros de largo y le sirve para la ecolocalización, para defenderse y perforar capas de hielo, así como para detectar presas. El narval habita en las aguas árticas al norte de Canadá, Groenlandia y Rusia, en torno a los bloques de hielo formados en invierno. Las zonas donde se suelen avistar son las bahías y el estrecho de Hudson, ya que prefiere las aguas profundas en mar abierto. Cambia su ubicación según la época del año, debido a que en verano se acerca a la costa en manadas de hasta 100 ejemplares. Cuando descienden las temperaturas, se agrupa en pequeñas formaciones y se aleja de las zonas costeras. El narval alcanza la madurez sexual a los 7 años las hembras y a los 9 años los machos. La época de apareamiento se desarrolla en marzo y las crías son gestadas durante unos 15 meses, con lo cual nacen uno por vez entre julio y agosto del siguiente año, con un peso de 80 kilos y más de 1.5 metros de largo. La vacuna contra COVID-19 de Pfizer llegará el lunes por la mañana a los hospitales en Estados Unidos. El lunes será una jornada especial en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegarán ese día por la mañana a hospitales y otros lugares de inoculación, listas para ser inyectadas a millones de personas en los sectores más vulnerables. You have heard me refer to today as D-Day. Me han escuchado referirme al día de hoy como el día D. Algunas personas asumen que me refiero al día de la distribución. In military designates. De hecho, el día D en el ejército designaba al día en que comenzaba la misión. El día D fue un punto de inflexión fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El día D fue el principio del fin y hoy estamos en ese lugar. And that's where we are today.
La expectativa es que cientos de sitios reciban las vacunas entre el lunes y el miércoles, lo que cubriría la primera fase de la vacunación con 3 millones de personas inmunizadas. Las autoridades sanitarias recomendaron que los trabajadores de la salud y los residentes de asilos tengan prioridad, pero la última palabra será de los gobiernos estatales. Espero que funcione. Sé que mucha gente lo necesita. En mi caso preferiría no recibirla. Por lo general, la primera ronda de vacunas sigue siendo una especie de fase de prueba. Así que veremos cómo funciona la primera ronda, qué tipo de efectos secundarios hay. Pero creo que es bueno para las personas que se sienten inseguras y corren más peligro. La aprobación de la vacuna el viernes por la noche era esperable, pero se dio en medio de la controversia. Medios informaron que el presidente Donald Trump llamó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para amenazarle con despedirlo si no lo hacía. El sábado, el comisionado de la agencia desmintió la información. Honestamente confío en la ciencia, pero no confío demasiado en la administración que está a cargo en este momento. Entonces, cuando se vayan de aquí, creo que las cosas serán más confiables. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por el coronavirus, y en las últimas 2 semanas ha mostrado cifras de muertes diarias similares a los peores picos de los primeros días de la pandemia. En Cuba le llaman el día cero. Algunos le temen más que otros, pero para nadie es indiferente. Se trata del 1 de enero del 2021, cuando entrará en vigor una reforma monetaria y salarial. El día cero no deja a nadie indiferente en Cuba. Esta semana, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció la unificación de la moneda a partir del 1 de enero de 2021, como parte de un paquete de medidas destinadas a corregir distorsiones de la economía de su país. Los cubanos miran con lupa los aumentos salariales de hasta un 525% en el caso del salario mínimo y los incrementos de precios que regirán en el futuro. Según la Gaceta Oficial, el precio del pan de 80 gramos que recibe cada persona diariamente por la cartilla de racionamiento, un símbolo de igualdad entre los cubanos, subirá 20 veces a 4 centavos de dólar. Principalmente yo, que soy asistenciada, ¿me entienden? Todos los que tienen esos salarios bajos, tenemos miedo que suban los precios. El día cero desaparecerá el peso convertible o CUC igual al dólar y permanecerá el peso cubano o CUP a un tipo de cambio único de 24 por dólar para evitar su colapso frente a la moneda estadounidense. Cuando ya haya una sola moneda, el Estado sabrá de qué manera va a vender la mercancía para que nosotros los pobres podamos vivir. Los expertos señalan que la reforma será dolorosa pero necesaria y destacan la posibilidad de corregir las fuertes distorsiones generadas por el sistema bimonetario. Nuestro país necesita un cambio y qué mejor que se empiece por la economía, que es una rama muy importante y que es lo que le puede dar una base más estable al nuevo desarrollo y a los nuevos rumbos que queremos tomar. El presidente calificó las reformas como una de las tareas más complejas que en el orden económico haya enfrentado el país, afectado por la caída del turismo debido a la pandemia de coronavirus y el endurecimiento del bloqueo estadounidense bajo la administración de Donald Trump. El gobierno insiste en que las medidas buscarán hacer más eficiente la economía de la isla y facilitar las inversiones extranjeras. Casi un mes después del paso de 2 huracanes por Centroamérica, en Guatemala hay comunidades que aún se encuentran inundadas. Comunidades en Guatemala siguen bajo el agua a un mes de los huracanes Iota y Eta. Entre las montañas en la comunidad Campur, en la provincia de Alta Verapaz, al norte del país, es difícil imaginar que alguna vez hubo calles. En el sitio habitan población maya y quechí. Es además un lugar de tránsito hacia los otros poblados. Sus ciudadanos comentan que como ellos, hay otras aldeas en condiciones parecidas. Nuestras viviendas pues ya llevan semanas, yo creo casi el mes de estar bajo el agua y seguimos así. Aproximadamente unos 700 casas que está bajo el agua. Va incluido escuelas, iglesia católica, iglesia nazareno, bautista. Los huracanes trajeron mucha lluvia a esta comunidad de unos 1.500 habitantes. Los 2 ciclones tocaron tierra en el Caribe por el norte de Nicaragua en noviembre, con categorías 4 y 5.
Fue tan rápida la devastación que solo tuvieron tiempo de huir. Pues lamentablemente el agua se fue llenando muy rápido. No nos dio tiempo de sacar todas nuestras cosas. Algunos no pudieron rescatar casi nada, perdieron todo. Y no podíamos pedirle ayuda a los vecinos porque estaban evacuando. Dicen en Campur que antes de existir el pueblo había una laguna que se secó y que ahora, con los huracanes, ha vuelto. Toda esta tragedia ocurre en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. La misma población ha acondicionado albergues. Quien no alcanza sitio duerme en casas de vecinos de las partes altas, que resultaron menos perjudicados. Esperan apoyo del gobierno para la reconstrucción, aunque expertos afirman que es un área en la que no se va a poder habitar nuevamente. Los devastadores ciclones dejaron al menos 160 muertos o desaparecidos en Guatemala y también a muchas personas sin casa. De esta manera llegamos al final de la presente edición de Costa Rica Noticias. Les recordamos que al mediodía tendremos una nueva edición de Costa Rica Noticias. Buenos días. Esta semana hablaremos de las riquezas naturales de nuestro país y el